La vemos allí en Jeremías capítulo 28, verso 16, primero verso 15, dice: entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y entonces agrega allí: por tanto así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito sobre la faz de la tierra, morirás este año. Ese mismo año Ananías muere. Entonces, es decir, entender, hay un proceso de revelación, un proceso de inspiración, y entonces que la nueva verdad o la nueva revelación no contradice a la revelación anterior. Y entonces el título de día martes dice: ambiciones frustradas, ¿no? Parece que la gente de Judá, comienza el autor, dice, comienza a comprender la seriedad de la situación. Es decir, lo que había augurado cosas positivas, ese profeta ya no se vislumbraba. Que realmente ya no era cierto lo que él había dicho, y comienzan a creer las palabras de Jeremías, que sí, había que hacer un cambio profundo, una renovación muy sustancial para evitar aquellas consecuencias. Y aparentemente da la impresión como que el pueblo quiere tomar ese camino, mostrando un día de ayuno por el Señor, ¿no? Y yo digo, un Baruc que veía el contexto, veía un Jeremías que recibía palabras y que no eran palabras de promesas de prosperidad, sino todo lo contrario. Un pueblo que no consideraba las palabras, digamos, las escuchaba pero no las asimilaba. Qué triste situación, ¿no? Y cómo podemos nosotros poder caer en una situación así. Está la verdad allí siendo anunciada o está escrita, pero pareciera como que no hay eco. Y eso es el contexto de la situación que se estaba dando. Y lo peor de todo, que los oficiales piden escucharlo en privado, pero cuando deciden llevárselo al rey, directamente es descartado, ¿no? Este mensaje de Dios. Justamente, no solamente porque el rollo era algo valioso o todo el tiempo que costó escribirlo, sino porque veía cómo la cabeza política del pueblo estaba desechando el mensaje mismo de parte de Dios, ¿no? Un mensaje para volverse de sus caminos y poder tomar una modificación en su vida, ¿no? La otra historia, entonces justo Maximiliano la introdujo, ¿no? La otra historia que se presenta, primero se presenta allí, ¿cierto?, quién era Baruc en ese mundo, en ese contexto que vivía, escriba de Jeremías, aparece allí la revelación verdadera, la revelación falsa, ¿cierto? Y entonces siempre el enemigo queriendo colocar otras voces, ¿no? Voces falsas para confundir, y entonces aparece en esta historia de Baruc, aparece que de repente Baruc se presenta allí con los rollos, con lo que Jeremías le había dictado, y entonces la alta alcurnia, digamos, la jerarquía que estaba rodeando al rey, ¿cierto?, en ese momento le pide: Baruc, ven aquí, queremos escuchar el mensaje que tienes de parte de Jeremías. Y lo tengo aquí, si ustedes me acompañan, Jeremías 36, verso 15, 16 y 17, lo tenemos, yo lo leo suavecito, dice: y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros, y se lo leyó Baruc. Así que Baruc también, por leer, podía ser decapitado. Pero Baruc lee lo que Jeremías ya sabía, que era un mensaje fuerte, porque Jeremías es un hombre que marcaba: esto es blanco, esto es negro. Así que tampoco era digamos, la vida de Baruc no era algo fácil, porque no decía, no, esto lo dijo Jeremías, él lo escribía también, era parte de todo eso. Y entonces dice allí: y cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero, y dijeron a Baruc: sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruc, diciéndonos: cuenta ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. Y ahí aparece el proceso de inspiración y revelación. Verso 18 dice: él me dictaba de su boca todas estas palabras, y yo escribía con tinta en el libro. Y entonces lo que vos mencionaste, los hombres escuchan esas palabras, se lo cuentan al rey. Y entonces, ¿qué pasa allí, no? ¿Qué pasó? El rey escuchó a estos hombres, escuchó el mensaje que Dios había dado por medio de Jeremías. Lo escuchó, pero no le hizo caso. Desechó todas esas horas de trabajo inspirado por Dios, destrozando los libros, o sea, lo escrito en aquellos libros costosos. Realmente es decepcionante ver cómo los líderes, los dirigentes de aquel pueblo
en lugar de hacer oídos a la voz de Dios, esa voz que les estaba dando la última oportunidad de arrepentimiento, estaban desechando toda posibilidad de salvación. Recordemos que estaban en el final, en el ocaso de la situación más límite que se podía vivir. Podían caer prisioneros o seguir prisioneros, o muertos, o morir en cualquier situación. Y para completar, el rey directamente dice: tráigamelo a Jeremías y a Baruc, o sea, prácticamente los quería muertos a ellos. Ya Jeremías estaba preso, ya Jeremías para ese entonces, ¿no? Y Baruc, me imagino, ¿no?, todos sus años de estudio, su preparación, su deseo de tener un puesto en el gobierno, ¿no?, como dice allí el título del martes, sus ambiciones en general fueron frustradas, porque ahora estaba jugando en el equipo contrario al rey y al que tenía el poder y que podría exterminarlo en un segundo. Y estar de parte de Dios, como dice allí, tomar posición a favor de Dios tuvo su costo. Un costo que Baruc, como vemos más adelante, no lo quería pagar, pero valió la pena en realidad, porque el mensaje de Dios era impopular para ese entonces, pero valía la pena. Termina allí el autor el día martes, ¿no?, con una frasecita, dice: ser mensajero de Dios está en oposición a una vida motivada por la ambición personal, ¿no? La voluntad de Dios se desarrolla en nuestras vidas, cualquiera sea el costo. A veces este costo puede ser demasiado grande. Y yo vi en el hecho, ¿no?, de que cuántas veces nosotros podemos estar en la actitud del mismo del pueblo de Israel en ese tiempo. Es decir, había allí, ya hoy tenemos libros bien declarando la situación de lo que estamos viendo y cómo nos podemos estar encontrando, ¿no? Sin embargo, aquí no hay que falta de luz, sino que el pueblo negaba la luz que habían recibido. Y es algo grosero, ¿no? Es un error garrafal, y cómo necesitamos de no caer en esa tremenda equivocación, sino escuchar la voz de Dios y tener un espíritu tan perceptivo y dispuesto al cambio, ¿no? Yo puse 3 cosas aquí. Por un lado pongo allí, ¿cierto?, las esperanzas terrenales son pasajeras. Es decir, un pueblo confiado en sí mismo, aún en la decadencia, no veían con la situación que estaban y confiaban tanto en sus esfuerzos, en lo que ellos podían hacer, que Jeremías le dice: miren muchachos, si ustedes no cambian, ustedes se van a la esclavitud, van a morir, se van a derrota. Israel termina, pero ellos confiaban en las cosas terrenales. No sé, ahí está el templo. Si aquí nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en una presunción tal que el mismo profeta, el elegido por Dios, no le llegaba, no le hacía eco, ¿no? ¿Cómo podemos caer en actitudes tan equivocadas? Y lo otro hoy es que puse aquí, ¿no?, frente a lo que Baruc está en una actitud correcta, pero entonces aparece allí, dice: no siempre la obediencia produce aprobación. ¿Suena eso? ¿Suena eso? Es muy de nuestros días. Ajá. No siempre la obediencia produce aprobación. Lo vemos allí, ¿no? Baruc es el muchacho obediente, el escriba obediente. Él recibe de Jeremías. Jeremías no es el que da el mensaje, él lo escribe, lleva el mensaje al pueblo de Israel, y yo digo, con expectativas. Él tenía expectativas, digamos, y el autor menciona, dice que él puso su confianza en que el rey movería toda la rueda para que se produzca un reavivamiento dentro de Israel. Pero justamente colocó la confianza, dice el autor, en alguien equivocado, porque justamente ese quemó todo lo que él había escrito. Así que son tremendas, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cuántas veces nosotros nos sentimos abrumados o nos sentimos un poco así desalentados porque no vemos en nuestro contexto la aprobación de aquellos que están a nuestro lado? Pero ojo con eso, ¿no?, que no tiene nada que ver nuestra vida espiritual o nuestra conducta con la aprobación de nuestros semejantes. Hay una cosa que a mí me llamó la atención en todo esto, y es que precisamente en nuestros días muchas veces ponemos esa confianza en quienes nos están rodeando como líderes, y sin embargo dejamos de ver al Dios que nos debe guiar. Que este pensamiento nos esté dando vueltas para terminar con este día, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude entonces a no tener eso, ¿no?, esa dependencia, de saber que
Dios allí dando el mensaje, nosotros cumpliendo su mandato y bueno, dependerá de los demás.